Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo, el Tribunal Electoral y el uso de medios digitales en la justicia electoral. Casos, sentencias y criterios. Es para mí un verdadero placer estar con ustedes en esta segunda sesión. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana largo, que hayan disfrutado estos días de asueto, en su caso. Y bueno, pues vamos a tratar de recordar dónde nos quedamos el viernes antepasado para poder estar en sintonía. A ver, permítanme empezar a compartir la presentación. Listo. A ver, vamos a recordar dónde nos quedamos la sesión pasada. Bueno, recordemos que estuvimos haciendo una clase de reflexión acerca del papel de la tecnología en las sociedades contemporáneas, en las sociedades humanas. Decíamos centralmente que no necesariamente la tecnología es buena en sí misma, sino que es una herramienta que justamente puede ser utilizada para hacer el bien o para hacer el mal, ¿cierto? Entonces, el tema con la tecnología es que nos debe de ayudar a resolver problemas. Y hablábamos que en el caso de la justicia digital, en el caso de la e-democracia, el punto es que esa tecnología nos ayude a resolver problemas, que nos ayuden sobre todo desde una perspectiva de los derechos humanos, que nos ayude a potencializar, ¿no? A potencializar justamente los derechos humanos. Y esto lo permite hacer la tecnología, lo permite hacer la tecnología. Y hablábamos que justo, ¿no? Veíamos, ¿no? Que si consideramos también que el Internet es un derecho humano, el juicio electoral en línea se justificó así su implementación como un derecho humano en un contexto en donde nos encontrábamos confinados, con mucha incertidumbre. Fue una de las etapas de mayor incertidumbre durante la pandemia, el confinamiento, y recordábamos que justamente surgió un problema, ¿no? Un problema que la tecnología podía ayudar a resolver y que era precisamente el hecho de poder recibir los medios de impugnación por un canal digital. Entonces así hablábamos la sesión pasada de que pues fue en el contexto de la pandemia, fueron diferentes voces las que llamaron al Tribunal Electoral a que implementara el juicio electoral en línea. Recordemos que en un primer momento se implementó para el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el REP, y el recurso de reconsideración REC, ¿cierto? Y decíamos que habían sido estos dos medios de impugnación porque son básicamente los dos medios de impugnación que conoce Sala Superior cuando se impugnan las determinaciones de las salas regionales. Y ya existía pues ciertas plataformas internas, ciertos mecanismos digitales que permitían compartir la información, el expediente electrónico dentro de las salas del Tribunal Electoral de una manera mucho más ágil, y fue por eso que se implementó como una clase, digamos así, de prueba piloto en un primer momento, pero que esto realmente no cubrió las necesidades. Veíamos, si lo recuerdan, el viernes antepasado, que el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía es el medio de impugnación que más se ha presentado históricamente en el Tribunal Electoral, y que por ende lo que urgía justamente era que este JDC pudiera presentarse en línea. Y es así que se aprobó en ese sentido el Acuerdo 7 de 2020, que justamente permitió que hacer los lineamientos para
aceptar todos los medios de impugnación en la materia electoral. Con el plan B, el llamado plan B, la reforma que está ahora suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a reducir estos medios de impugnación, ¿cierto? Vamos a tener al final del día 5, básicamente, el juicio electoral, bueno, son 4 en realidad, ¿no? El juicio electoral, el recurso de revisión administrativa, el juicio para dirimir diferencias y el juicio de revisión constitucional. Entonces, básicamente, esos son los medios de impugnación que van a quedar vigentes. No creo, a menos que exista un vicio, ¿no?, en el proceso legislativo. Esa es una opinión muy personal. A menos que en el proceso legislativo, que la Suprema Corte eche para atrás toda la reforma, toda completa, porque se consideren afirmativos los agravios en torno a que hubo vicios en el proceso legislativo, creo que no necesariamente esta parte de la reforma, esta publicación de una nueva ley procesal electoral, sea necesariamente inconstitucional, porque en realidad lo que está haciendo es simplificar el nombre, ¿no? Cómo conocemos a los medios de impugnación, y que esto pues era algo que se ha venido diciendo desde hace muchos años en la materia electoral y que necesitábamos simplificar, porque resulta un poco confuso, ¿no? Cuando metes un juicio electoral, cuando metes un JDC, cuando metes un etcétera, ¿no? Los diferentes medios de impugnación que pueden ser complicados, complejos, el GIN, ¿no?, en comparación con el JRC, etcétera. Entonces, todo esto se simplifica. Les platicaba el viernes pasado que, bueno, está muy bien esto. A mí en lo personal no me gusta mucho que se elimine el JS. Insisto, esto no significa que no se va a tutelar los derechos políticos de la ciudadanía mexicana. Simplemente se cambia de nombre, ahora se va a tutelar los derechos político-electorales y cualquier otro derecho humano vinculado con estos derechos políticos a través del juicio electoral, pero pues como que es una cuestión más que nada sentimental, ¿no? Porque el JDC pues tiene una... Separarlo a mí me parece importante, ¿no?, para poder identificar en cuáles se ha tutelado los derechos políticos, pero bueno, más allá de eso, que es una cuestión de percepción, de interpretación, pues en realidad no lo veo inconstitucional. Pero bueno, por lo pronto seguimos funcionando, ¿no?, con la Ley General de Instituciones y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y es así como funciona hoy, hasta que las autoridades jurisdiccionales se pronuncien definitivamente el juicio electoral en línea. A ver, vamos a entrar a conocer el juicio en línea, pero denme un momento que no están viendo esta pantalla. Déjenme cambiarlo. Un momentico. Vamos a... Bueno, también. Creo que estoy muy lejos de ustedes. Ay, esperen. No, está complicado. Bueno, aquí estamos más cerca, creo que sí, ¿no? Ya no está tan lejana la imagen. Hablando de tecnologías, pues aquí en la Escuela Judicial Electoral, cuando gusten venir de verdad a clases presenciales, tenemos toda esta aula para ustedes. Evidentemente muchos de ustedes están en diferentes puntos del país, pero estas aulas son para ustedes, para la comunidad electoral. Entonces, si están en la Ciudad de México, pueden venir a tomar la clase presencial, si así lo desean. Y bueno, perdonen esto. Vamos ahora sí.
Vamos a ver el juicio electoral en línea. Miren, simplemente entramos a la página del Tribunal Electoral te.gov.mx, diagonal juicio en línea, y estaremos entrando justamente a esta interfaz que, pues en realidad, vamos a ver un tutorial para que ustedes puedan ver lo intuitivo que está hecho. Miren, vamos a ver este primer tutorial. Por favor, indíquenme en caso de que no lleguen a escucharlo. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el acuerdo general de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Evidentemente necesita ser actualizado este video porque ciertamente en el video se habla de que procede el juicio en línea para estos recursos del Acuerdo 5 de 2020, pero, insisto, hoy en día todos los medios de impugnación se pueden presentar en línea. Vamos ahora a ver este segundo tutorial para que ustedes puedan ver cómo funciona la interfaz. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas. Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acredites tu personería, es decir,
aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos. Bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates, y cuáles de tus derechos afecta, o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su sustanciación. Si tienes dudas, consulta el manual del usuario. Lo encuentras en el apartado de Soporte técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de Contacto. Recuerda que el juicio en línea es una opción para quienes desean presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, como ustedes pueden apreciar, quisiera preguntarles, ¿alguna de ustedes ha utilizado esta herramienta? ¿Ha presentado alguna impugnación en línea? ¿O ha entrado al sistema como secretario de estudio y cuenta o alguna cosa de estas? ¿No? Bueno, de acuerdo. Siempre pregunto esto para saber, ¿no? Porque siempre hay que consultar justamente a los usuarios qué tan amigable o no son las interfaces. A mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que usando... gracias, Hugo. No se preocupen. Esto es como para saber, ¿no? Un poco para hacer una encuesta de la calidad de la interfaz. No sé si a ustedes les ha pasado con el tema del SAT, que a veces no es tan intuitivo, ¿no? Si quieres hacer un procedimiento muy específico, pongan ustedes, ¿no? Aclaración de del buró de crédito por algún crédito fiscal, no sé. No está tan fácil encontrar dónde, ¿no? Porque son muchísimos los trámites que uno puede hacer de manera virtual en el SAT. Y luego hay cosas que no se pueden hacer virtualmente, hay que ir, en fin, es mucho más complejo, ¿no? Mucho más compleja de usar la interfaz del SAT, por ejemplo. Entonces, en comparación con una página así tan compleja, me parece que es en realidad muy sencillo, como ustedes lo pueden ver en el video, pues uno accede. Lo más importante, evidentemente, es contar con la FIREL, ¿cierto? Uno se registra y justamente
lo que te pide el sistema, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Acceso por contraseña o acceso con FIREL o firma del SAT. Entonces, miren qué maravilla, porque anteriormente una de las críticas es que solamente se podía firmar con la FIREL, con la firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación, y hoy también se puede acceder con esta firma del SAT. Había sido una de las críticas por parte de los usuarios. Ahorita vamos a ver casos en donde en algunas entidades federativas, para presentar los juicios en línea, lo que hacían para saber la voluntad de la persona era justamente hacer una videollamada como esta, y lo que hacían era con la persona, las autoridades electorales, un fedatario público. Ustedes saben que las autoridades electorales, ¿cierto? No traigo mi INE, les quería enseñar, ¿no? Sí. Como lo hacen en algunas entidades federativas durante la pandemia, como lo hicieron. Entonces, se hacían estas videollamadas y se presentaba la identificación oficial para corroborar que era la persona y que era su voluntad. Esto es muy importante porque no se puede presentar un medio de impugnación sin la manifestación de la voluntad justamente de interponerlo. Entonces, una de las críticas era que, bueno, sí, ya abrieron el juicio electoral en línea, pero es muy difícil obtener la FIREL, ¿no? Al principio para obtener la FIREL, uno tenía que ir justamente físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, agendar una cita y hacer todo este trámite de manera físico. Entonces, generó eso pues muchísima, un cuestionamiento porque en teoría, ¿no? El juicio nos tiene que ayudar a evitar justamente exponer la salud en un contexto de pandemia, y para obtener la FIREL había que salir de casa, había que hacer una cita, entonces eso complicaba mucho las cosas. Pero pues fue el procedimiento que, para tener certeza jurídica, ¿cierto?, se definió por parte de las magistraturas del Tribunal Electoral. Pero en realidad no es nada difícil obtener la FIREL. En el caso de la firma del SAT, sí hay que ir físicamente. En un momento dado, para obtener la FIREL, se podía también hacer de manera virtual. Se desarrolló una aplicación por parte del Poder Judicial de la Federación. Por aquí la tengo para... Ya no sé si la borré o no, pero justamente yo lo hice así, de esa manera. A través de una aplicación, ¿no? Se corrobora la identidad de la persona, los documentos. También era posible obtenerla así. También lo hice de manera física. En la sala superior y en todas las salas hay módulos en donde se puede obtener la FIREL, ¿no? Entonces hay que ir con ciertos documentos, como nos los muestra en esta infografía, que se necesita una identificación oficial vigente, credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, evidentemente como siempre nos los piden, ¿no?, con una vigencia no mayor de 3 meses en los diferentes servicios públicos como de luz, agua, teléfono, TV de paga. No se aceptan estados de cuenta bancarios ni recibos de telefonía móvil o la CURP. Y bueno, también el usuario, una vez que llevas estos documentos, hay que llevar una USB, porque ahí te guardan los archivos del certificado de tu firma electrónica avanzada. En realidad es muy sencillo. También se puede agendar una cita en el Poder Judicial de la Federación, en cada una de las entidades federativas. Es
Es muy sencillo, en realidad ustedes lo pueden hacer de manera muy sencilla, simplemente hay que entrar a la página, aquí está la página, bien, www.firel.poderjudicial de la Federación, y justamente solicitar el certificado digital de firma electrónica y buscar la opción que más les acomode de acuerdo a sus necesidades. Y justamente, miren, esta es una de las aplicaciones, ¿no? Generador del requerimiento FIREL, en fin, aquí vienen cada uno de los pasos. Y al final del día, el mismo día te dan tu firma electrónica, no hay que esperar más de 15, 20 minutos y obtenemos nuestra firma electrónica. Entonces, así se entra a esta interfaz y como ustedes pudieron ver en el video, es de lo más sencillo. Uno entra y te permite, ¿no?, identificar, incluso puede ser más fácil que presentarlo desde mi perspectiva de manera escrito, porque si una persona no es abogada, puede entrar a la interfaz, poner los hechos que supuestamente están violando nuestros derechos políticos, la normativa que se está violentando, los agravios, etcétera, de una manera muy intuitiva, como cuando se presentan, por ejemplo, denuncias ante el Ministerio Público, ¿no?, que también lo puede hacer uno de manera digital muchas veces. Y no sé, por ejemplo, un trámite que recuerdo mucho para denunciar, por ejemplo, la pérdida del pasaporte, es similar, ¿no?, esa estructura para presentar una denuncia. Evidentemente siempre será mejor tener una representación legal con alguien que conozca los argumentos sólidos, la legislación, la jurisprudencia electoral, pero esto facilita justamente el acceso a la justicia para quienes no tienen los recursos económicos para pagar un abogado. Sin embargo, también recordemos que existe en el Tribunal Electoral la Defensoría Pública Electoral, que en un inicio solo era para defender, para asesorar legalmente a personas y comunidades indígenas, pero hoy en día también se puede usar la Defensoría Pública Electoral para tutelar derechos de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no?, como personas pertenecientes a la población LGBTIQ+, personas con alguna discapacidad, personas afromexicanas, en fin, migrantes. El requisito es evidentemente no tener un abogado o abogada que nos represente, y esta es una labor muy importante que realiza el Tribunal Electoral. Y bueno, pero en caso, ¿no?, de que no seamos considerados un grupo en situación de vulnerabilidad, que no contemos con abogados, a mí me parece una excelente opción, ¿no? Si yo soy militante de un partido político, que como vimos el viernes antepasado, el mayor número de medios de impugnación que se presentan son JDC. ¿Y cuál es la temática principal de estos juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía? Violaciones de los derechos de los militantes al interior de los partidos políticos. Entonces, muchas veces, ¿no?, hay muchos problemas al interior de los partidos políticos, muchas resistencias, evidentemente, que tratan de prevenir estas impugnaciones. A pesar de que son las más, aún así se presentan muchos dilemas por parte de los militantes para no presentar los medios de impugnación, porque, bueno, muchas veces te desincentiva, ¿no? Desiste de tu denuncia, lo cual no necesariamente es negativo, ¿no? Justamente, fíjense que la OEA, la Organización de Estados Americanos, en una de las más recientes misiones de observación electoral que hicieron en México, una de las principales observaciones que nos hicieron fue la alta litigiosidad. Impugnamos por todo, ¿no? Entonces, pensando justamente cuál podría ser una de las soluciones para evitar este alto número de litigios, pues justamente la mediación electoral. Ustedes se preguntarán,
bueno, pero es que en la materia electoral no existe la mediación electoral, pero en la Ley General de Partidos Políticos desde 2014 está contemplada la figura de la mediación electoral. Hoy los partidos políticos, todos, sin ninguna excepción, están obligados a incluir mecanismos alternativos de solución de controversias en sus estatutos, en su normativa interna. Evidentemente, hay una distancia muy grande entre, como siempre pasa, ¿no? Particularmente en un país como el nuestro, generalmente hay una brecha muy grande entre lo que la norma dice y lo que sucede en la realidad. Así pasa también en los partidos políticos, ¿no? Que hace poco tuve oportunidad de impartir un curso de capacitación en el Partido Revolucionario Institucional, también en el Partido Acción Nacional, recientemente, pero sobre todo quiero mencionar el caso del PRI porque pues una de las militantes le llamó la atención que mencionara la mediación electoral y me dijo que no conocía, no se conocía eso. Creo que es algo que no se está socializando por parte de los partidos políticos, que a mí me parece algo que podría ser muy útil, incluso en este contexto. No sé si lo mencionaba con ustedes o no la semana pasada, antepasada, perdón, que hoy va a haber una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputaciones justamente aprobar la reforma constitucional para limitar las facultades del tribunal y que no puedan justamente hacer las autoridades electorales, el tribunal electoral, acciones afirmativas por sentencias, ¿no? Que esto solo lo puede hacer el legislador. En ese contexto, bueno, y también si ustedes han estudiado el Plan B, que por cierto, hoy empieza un curso en la Escuela Judicial Electoral, que se van a abrir nuevas ediciones para conocer de qué va la reforma electoral. Un esfuerzo que hicimos aquí en la Escuela Judicial Electoral. Les invitamos a todas y a todos que se inscriban. Si no se pudieron inscribir en esta edición, para la que sigue están cordialmente invitadas, invitados. Pero justamente también en este Plan B, en este llamado Plan B, hay como esta inquietud permanente de los partidos políticos de que los tribunales electorales o las autoridades administrativas electorales intervengan en los asuntos internos de los partidos políticos. Entonces, la mediación electoral, desde mi perspectiva y de muchos especialistas, no solamente es una percepción subjetiva de una servidora, realmente podría ayudar a evitar que las y los militantes de los partidos políticos tengan que recurrir a las autoridades jurisdiccionales o administrativas para exigir la tutela de sus derechos políticos y electorales ante violaciones de estos al interior de los partidos políticos. Entonces, creo que hay un área de oportunidad muy grande ahí, justamente para intentar, a partir de políticas al interior de los partidos políticos, que esto se puede trabajar con el INE, con la Escuela Judicial Electoral, capacitaciones justamente para fomentar que estos mecanismos que hoy todos los partidos tienen en la ley realmente sean usados para evitar justamente tanta litigiosidad, que pudiéramos pensar, se ha interpretado a veces que un alto número de medios de impugnación de denuncias es algo positivo porque supuestamente confirma la confianza que hay de los partidos o de las personas justiciables en las autoridades, pero a mí me parece que esa interpretación es muy limitada. En realidad está mostrando, ¿no?, una sociedad que es incapaz de resolver por el proceso político las diferencias y entonces tiene que recurrir a la última instancia. Lo que sí es positivo es que se prefieran los canales institucionales, el litigio electoral, que se prefiera eso a acudir a actos de violencia, como sucede en democracias, en países no democráticos, no institucionalizados. Eso es algo positivo, ciertamente, pero no necesariamente la alta litigiosidad
es un indicador de salud democrática. Lo ideal es que no tuviera que existir un tribunal electoral especializado de manera permanente para estar mediando, resolviendo los problemas que suceden al interior de los partidos políticos. Pero evidentemente limitando las facultades del tribunal no ayuda en nada en la tutela de los derechos político-electorales, que esa es la principal función de las autoridades electorales, ¿no? En términos del artículo 1 constitucional. Pero bueno, en lo que vemos la manera de reducir el litigio electoral, pues esta es la manera en que tenemos las mexicanas y los mexicanos una vía fundamental, evidentemente, para tutelar nuestros derechos político-electorales y otros medios de impugnación, no solamente como ciudadanas, ciudadanos, también puede ser el caso de ustedes, ¿no? Como candidatas, como candidatos, que ustedes sean litigantes electorales en representación de algún partido político, de un candidato, de alguna candidata. Evidentemente es muy útil tener esta herramienta. Pero bueno, veamos ahora cómo ha funcionado el juicio en línea. Permítame un momento. Ahora, bueno, aquí les dejo también el link para que ustedes puedan, en su caso, pedir. Una vez que tengan esta FIREL o la firma del SAT, puedan registrarse en esta interfaz y presentar impugnaciones, exigir la tutela de sus derechos político-electorales. Es una cuestión muy importante que cualquier persona lo pueda hacer sin representación legal, sobre todo, ¿no?, en el JDC. Bueno, vamos ahora a ver cómo ha funcionado el juicio en línea. Bueno, antes, ¿cuáles son las ventajas del juicio electoral en línea? Bueno, pues se amplía el acceso a la justicia al eliminar la barrera de la distancia, pues las demandas y promociones se presentarán en el sistema de juicio en línea dentro de la página de internet del Tribunal Electoral. Evidentemente, esto es muy importante porque lo que pedían, ¿no?, las personas litigantes, estas consultorías electorales, era justamente evitar poner en riesgo a las personas en un contexto de confinamiento, pero hoy que ya no estamos en esa situación de emergencia, lo cierto es que sí ves muy engorroso, ¿no?, tener que viajar a las diferentes ciudades principales en donde se encuentran las autoridades responsables, ¿no? Recordemos que generalmente lo normal es que se presenten los medios de impugnación ante las autoridades responsables de los actos que se están impugnando. Justamente también esto aportó a la flexibilización, ¿no?, para que pudiera presentarse en los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ¿no?, o en diferentes autoridades, aunque no sean necesariamente las autoridades responsables. Esto fue una cosa importante que ha sucedido a partir de la implementación del juicio electoral en línea, que se ha potencializado justamente esto, ¿no? Que no tenga uno que ir, por ejemplo, ¿no?, hasta las salas regionales, viajar desde los diferentes puntos del país para poder presentar un medio de impugnación, sino desde la comodidad de la oficina, del despacho jurídico o desde nuestra propia casa, escuela, lo que sea. Es un sistema blindado porque es indispensable contar con firma electrónica para acceder al sistema, ¿no? Es un sistema que tiene los diferentes estándares de seguridad, está blindado, y que además, en caso de alguna falla, soporte técnico analiza el problema y el Pleno resuelve lo que en derecho proceda, ¿no? Es decir, si en caso de que se presente una falla
yo presenté mi medio de impugnación. Sabemos que la materia electoral es bastante expedita. Se cae el sistema, imaginemos, deja de funcionar unas horas, pero yo lo presenté antes de esa caída del sistema o que se trabara el sistema. Esto, evidentemente, todas este tipo de fallas técnicas quedan evidenciadas y no afectan, ¿no? Los tiempos procesales. Hay ahí también los lineamientos, ustedes pueden ver, ¿no? Que justamente está contemplado este tipo de escenarios donde la tecnología puede llegar a fallar para evitar dañar los derechos procesales, las garantías procesales de toda persona que accede a un medio de impugnación. Esta es la cosa que a mí me parece más importante. Bueno, no es la más importante, pero es muy importante. La sustanciación es más práctica, ¿no? Porque justamente, imagínense cuántas veces, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes son abogadas o no. Yo, en lo personal, no soy abogada, no he vivido eso que relatan muchas personas de estar cosiendo los expedientes, ¿no? Pero yo he visto muchas amigas y amigos que son abogados, que justamente, yo soy politóloga, estudié ciencia política, después hice posgrados en Derecho Electoral o Derecho Constitucional, pero mi licenciatura no es, nunca he ido, ¿no?, a litigar o a vivir esto, o trabajar como tal en un juzgado, cosiendo expedientes, ¿no? Esto es como una práctica muy usual, ¿no?, que relatan las personas como de las cosas que uno debe de hacer para aprender la profesión. Imagínense, ¿no?, sacar fotocopias para pasar todo el expediente, la demanda, la denuncia a los diferentes personas, secretarios, auxiliares, al mismo magistrado ponente, ¿no?, a todos los magistrados que también conozcan. En fin, evidentemente la sustanciación es mucho más práctico porque todo se hace a partir de sistemas electrónicos y se reduce así evidentemente el tiempo de resolución. Y además, lo que es más importante, hay consultas remotas. Las partes, no solamente la autoridad, los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios auxiliares, las partes pueden realizar la consulta del expediente electrónico a distancia en cualquier momento. Esto también ayuda, ¿no?, a que haya más confianza evidentemente, en el proceso. Las sentencias son más ágiles, además de que pueden ser presentadas por escrito, también pueden ser digitalizadas o electrónicas las propias sentencias. En fin, entonces estas son algunas de las ventajas que se han identificado en lo que respecta al juicio electoral en línea. Sin embargo, veamos cuáles son los resultados. Miren, esta información la pueden encontrar en el informe de actividades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del año 2022, en donde justamente se reporta cómo se presentó el juicio electoral en línea en el proceso electoral de 2021. Bueno, perdón, es el año 2021, que justamente fue el año de las elecciones. Entonces, miren, se recibió un total de 236 asuntos a través del juicio en línea. Vean esto, 236 asuntos a través del juicio en línea en comparación con los 14.898 asuntos relacionados con las contiendas electorales federales y locales en 2021. Es decir, una cosa de nada. No se está utilizando el juicio en línea. Vean esto, ¿no? En estos 236 asuntos, muy poquitos, se impugnaron hechos vinculados con 30 entidades federativas. Bueno, eso es algo importante, que sí se ha usado en la mayor parte del país, pero, bueno, estos ya se resolvieron. Esto fue al momento del informe, se habían resuelto el 98.41%. Vean esto, en un promedio de 12.98 días. Quiero que recuerden esto,
12.98 días, porque ahorita lo vamos a contrastar con Brasil. Vamos a analizar ahorita el caso de Brasil y vean la frecuencia con la que se presentan estas impugnaciones. Es relativamente uniforme, con excepción de Chiapas. Que Chiapas fue la entidad federativa que presentó el mayor número de medios de impugnación en línea, lo cual pues es algo a estudiar, ¿no? Porque Chiapas desafortunadamente es la entidad federativa con el mayor índice de pobreza en el país. Es la entidad federativa con mayor número de personas en situación de pobreza extrema, y pues también tiene un importante número de municipios de alta marginalidad. Y también esto nos hace pensar que hay una brecha digital importante en Chiapas. Y aún así, fíjense cómo es la entidad federativa que presentó el mayor número de medios de impugnación. Creo que no podríamos hacer ahora conclusiones, ¿cierto? Pero sería interesante observar, ¿no? ¿Quiénes fueron esas personas, esas 50 personas que presentaron esos medios de impugnación? Y un poco entender, ¿no? Cuál es la lógica que hay detrás. Lo cierto es que, conversando con algunas personas litigantes, lo que me comentan es que o no conocían que existía el juicio electoral en línea o no les da confianza. Esas son las dos respuestas que yo he obtenido. No es una muestra representativa, porque solamente lo he preguntado en este tipo de clases, en los diplomados, conversando con ustedes. Tendríamos que ampliar, ¿no? Obviamente, una encuesta, hacerlo un poco más representativa la muestra, pero eso es lo que a su servidora le han comentado, que no confían en el sistema, no porque se haya presentado alguna falla, sino yo creo que tiene que ver con esto del dicho mexicano, ¿no? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿no? Están ya muy habituados muchos litigantes, personas litigantes, conocen muy bien cómo funciona el sistema de presentación de medios de impugnación en papel, están acostumbrados a hacerlo así personalmente. Evidentemente también hay ahí como un temor, ¿no? De qué tal si no pasa, no se tramita, no se recibe, que se deseche por algún problema. Evidentemente hay temor, ¿no? De que se desechen los medios de impugnación por alguna cuestión procesal mal implementada. En fin, y otras personas simplemente no lo conocían. Entonces yo creo que lo que debemos hacer aquí, evidentemente, es evaluar como autoridad electoral. El Tribunal Electoral tendrá en su momento que evaluar las razones de por qué no se está usando, porque esto es un servicio que se puso a disposición de la ciudadanía justamente con el propósito, ¿no?, de potencializar el acceso a la justicia, que podría traer muchísimas ventajas tanto a las autoridades electorales como a las personas litigantes, pero se sigue prefiriendo hacerlo en papel. Un poco como pues muchas personas que todavía hoy tienen miedo de hacer transacciones bancarias y prefieren ir directamente al banco. Es algo similar. Entonces, hay que estudiar eso, hay que estudiar para socializar de mejor manera y generar mayor confianza en el sistema, que en realidad funciona muy bien, no ha tenido ningún problema hasta el momento. Pero pues eso es el temor que hay detrás, ¿no? Y bueno, aquí simplemente podemos ver que son muy pocos los medios de impugnación que se han presentado en comparación con los medios de impugnación que se presentaron en papel. Vean esto, ¿no? Tan solo en sala superior, durante el proceso electoral 2021, 4.731, ¿no? La sala regional Ciudad de México, en segundo lugar, con 2.973. Entonces, pues sí, falta mucho, evidentemente, falta mucho para tener una justicia electoral digital en nuestro país. Les quiero enseñar justamente
Bueno, les quiero enseñar ahora justamente el caso de Brasil. Miren ustedes. Vamos a entrar. Para entrar a la página del Tribunal Superior Electoral de Brasil, simplemente ponemos TSE y aquí aparece. Bueno, es que aquí lo he puesto varias veces en esta computadora. Pero miren, les voy a platicar muy brevemente el caso de Brasil. Esta, por ejemplo, es una imagen de su urna electrónica que en realidad es una máquina muy básica, muy básica. Vean esto, los botones tienen sistema braille para ser inclusiva de las personas con una deficiencia visual, pero es una máquina muy básica. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, que no se necesita una gran tecnología, un gran diseño. Era una de las críticas de Bolsonaro a las urnas electrónicas de Brasil, que parecían como de los años 70. Realmente muchas parecen todavía, ¿no? Como de otra época, máquinas muy elementales, pero que funcionan. Eso es lo importante, ¿no? Que funcionan, que tienen una utilidad y que funcionan de manera impecable, ¿no? Pero en fin, antes de un poco hacer algún comentario más profundo sobre la urna electrónica en Brasil, que es una cosa maravillosa, es de verdad, lo que les quiero comentar un poco cómo funciona el sistema electoral de Brasil. Brasil se parece mucho a México en el sentido de que es una democracia muy grande, no tan grande México como Brasil. Brasil es la cuarta democracia más grande del mundo, pero se parece en México porque es una federación, porque tiene problemas similares de marginación, de pobreza, de polarización política, de inestabilidad política. Creo que Brasil tiene mayor inestabilidad política. Ustedes recordarán simplemente el caso de Dilma Rousseff, que la sacaron del poder como presidenta. Y bueno, metieron a la cárcel a Lula. Y hoy en día se sabe justamente metieron a la cárcel a Lula y no lo dejaron competir para la elección de 2018 en la que ganó Jair Bolsonaro. Y hoy en día tengo que actualizarme en esa resolución, pero salió de la cárcel porque no era una sentencia definitiva, en primer lugar, y porque además la mayoría de ministros del Tribunal Supremo de Brasil consideró que el juez que había condenado a Lula había sido parcial. Después de haber condenado a Lula por el delito de corrupción y era otro delito que no recuerdo, pero relacionado con el mal uso, ¿no? El desvío de recursos públicos, se le acusaba de haber recibido un departamento de una petrolera, de todo este escándalo ligado con, ¿cómo se llama esta petrolera? El caso, bueno, en fin, se le había acusado de corrupción y fue un juez. Lula tenía, no les miento, como 15 delitos en su contra. O sea, lo denunciaron por todos lados y solamente un juez, por 2 de esas acusaciones, 2 delitos, lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, lo metieron a la cárcel, pero se acusó, ¿no? Ya ante el Supremo Tribunal Federal, que es como la Suprema Corte de Justicia de allá, es el Tribunal Constitucional, la última instancia, declararon ilegal, anularon esa decisión porque el juez, después de condenar a Lula, se volvió un ministro, no recuerdo de qué cartera, pero de Bolsonaro, ¿no? Entonces, además de que no había ni una sola prueba, un argumento sólido para condenar a Lula.
Hay diferentes artículos académicos que explican muy bien cómo esta sentencia es un mal ejemplo de lo que nunca deben de hacer los jueces en el mundo. Entonces, bueno, se condenó a Lula de manera muy mal, o sea, de manera insostenible en cualquier democracia constitucional del mundo. Entonces, bueno, evidentemente esto solo es un poco para poner en contexto, ¿no? En contexto, pues muchas debilidades institucionales que operan en Brasil, como sucede también en México, pero de manera diferente, ¿no? Esto es escandaloso, simplemente lo que ocurrió con Lula, que no lo dejaron competir en el proceso electoral de 2018, pero bueno, compitió de nuevo. La diferencia con Brasil es que ellos tienen la posibilidad de la reelección, no solamente no consecutiva, después de haber terminado el periodo de encargo, como pasó con Lula, que ya había ganado la presidencia de la República muchos años antes, sino que también tienen un sistema de reelección continua por un periodo más, como sucede en Estados Unidos. Los presidentes de la República ocupan el periodo 4 años y luego se pueden reelegir. En fin, entonces es muy parecido a México porque es una federación, tiene diferentes entidades federativas y más o menos es una democracia muy grande, tiene 150 millones de personas en el padrón electoral. Aquí somos como más de 90 millones de personas. Bueno, es mucho más grande, ¿cierto? Pero bueno, hay ciertos parámetros de comparación. Pero lo relevante, ya me tengo que apurar porque si no, no vamos a terminar. Lo relevante justamente del caso brasileño es que el Tribunal Superior Electoral hace todo. ¿A qué me refiero? Pensemos el caso mexicano a nivel federal, a nivel nacional, el modelo extraño que tenemos, ¿no? Mixto. Nuestro sistema nacional electoral, como se llama ahora a partir del Plan B. Tenemos una autoridad nacional electoral, el Instituto Nacional Electoral, que organiza, administra los procesos electorales. Tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve impugnaciones, controla la legalidad, la constitucionalidad, la convencionalidad de los procesos electorales. Tenemos una fiscalía especializada en atención de delitos electorales que forma parte de la Fiscalía General de la República. Y entonces la responsabilidad administrativa electoral, la responsabilidad jurisdiccional y la responsabilidad penal electoral están separadas en diferentes instituciones. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral hace todo. Organiza los procesos electorales, bueno, evidentemente no todos, el de los federales, presidente de la República, en fin, ¿no? O sea, hay cierta distribución de competencias con los llamados tribunales regionales. Hay un tribunal regional electoral en cada uno de los estados que compone Brasil, que si no me equivoco son 28. No me quiero equivocar, pero son menos estados que en México. Pero en cada estado hay un tribunal regional electoral que tiene atribuciones, ¿no? De justamente organizar pues las elecciones de las gubernaturas, las elecciones locales, ¿cierto? Evidentemente el Tribunal Superior Electoral hace las federales, del Senado, porque también cuenta con un Senado y una Cámara de Diputaciones, al estilo, evidentemente, de una federación, como el caso mexicano. Y esto es algo muy relevante, que hace todo. Imagínense el poder, las atribuciones, el monstruo que es realmente el Tribunal Superior Electoral, que tiene también facultades de investigación como la Fiscalía especializada en atención de delitos electorales. Persigue los delitos electorales. Entonces, realmente es una institución muy compleja. Yo les enseñaba el viernes antepasado la gran cantidad de clases procesales con las que cuenta Brasil justamente en la materia electoral, que todo esto lo engloban
en un concepto que se llama justicia electoral, ¿no? La justicia electoral, todo este concepto que también engloba la persecución de los delitos electorales. Pero bueno, yo no quiero cansarles aquí con una clase muy exhaustiva de cómo está diseñado el sistema electoral en Brasil. No es el propósito. Lo que yo les quiero enseñar es la digitalización de su justicia electoral y eso que está permitiendo hoy en día en Brasil, que me parece algo fundamental. A pesar de, evidentemente, las áreas de oportunidad, los problemas que tiene Brasil, yo les decía la semana pasada, ¿no? Si entramos aquí, servicios judiciais, entramos aquí a proceso judicial electrónico. Aquí podemos ver las tablas procesales unificadas y vean, aquí ustedes pueden ver todas las clases procesales que tiene Brasil, que les decía son más de 130. Hoy en día, bueno, con el plan B tenemos 4 medios de impugnación, tendremos seguramente 4 medios de impugnación en la justicia electoral mexicana. Pero ojo, justicia electoral que no está pensando en las carpetas de investigación, en la judicialización de los delitos electorales. No creo que un modelo sea mejor que otro, pero creo que siempre dejamos de lado, cuando estudiamos la materia electoral, que existe una rama penal electoral. Como que decimos, eso no forma parte del INE, de los OPLES, del Tribunal Electoral, y como que no lo tenemos muy bien estudiado, la verdad. Eso hay que reconocerlo. Porque seguramente eso haría mucho más compleja, ¿no? Complejo el estudio de la justicia electoral mexicana. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que sí tienen un problema, desde mi perspectiva, en Brasil, por tener una gran cantidad de clases procesales que puede hacer muy confuso e inaccesible la justicia electoral para personas que no son abogadas, que no son expertas en la materia, ¿no? Entonces, bueno, vean cuántas clases procesales hay y que además uno de los principales problemas justamente es que vean esta, ¿no? Corrección extraordinaria está regulado en reglamentos, normas internas de los tribunales y esta duplicidad de personas inscritas en los padrones electorales está regulada en una resolución administrativa del Tribunal Electoral. Es decir, hay una gran dispersión normativa. Entonces, es muy difícil realmente estudiar, conocer la lógica procesal electoral de Brasil. De verdad, una servidora tuvo que hacer este informe para la OEA y me costó muchísimo trabajo poder reducir esta complejidad y explicársela a otras personas de manera clara y entendible. Lo bueno es que hay una metodología que se sigue por parte de la OEA que ayuda, ¿no? Una metodología que ustedes pueden consultar de justicia electoral para observar elecciones y que justamente esa metodología fue hecha con la OEA con la colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque lo cierto es que México, eso sí, nos debería dar orgullo, México está en el top del derecho electoral en América Latina, ¿no? Porque evidentemente hemos desarrollado una gran jurisprudencia que además es muy progresista en relación con los derechos humanos. Entonces, no es casualidad, ¿no?, que entonces México haya contribuido a hacer un manual de observación de la justicia electoral para la OEA. Pero bueno, esto no es lo relevante tampoco, pero lo que yo quería recordar era esto. Lo importante es que todo esto se puede presentar de manera digital y que hoy en día esto es obligatorio, sí o sí, en el Tribunal Superior Electoral, en los tribunales regionales electorales
ya no se presentan estos medios de impugnación en papel. Si hay una persona de bajos recursos que lo presenta así, o que tiene brecha digital, o que no tiene un acceso a la tecnología, se puede recibir por parte del secretario de acuerdos del Tribunal Superior Electoral y se digitaliza, pero en ese momento. Pero ya no hay justicia electoral en papel. Y eso a mí me parece algo magnífico porque es un país enorme y estar siguiendo con la tecnología analógica para procesar tanta cantidad de denuncias es una locura. Entonces me parece una de las mejores estrategias que ha hecho justamente el Tribunal Electoral. Pero les quiero ahora enseñar qué ha permitido, entre otras cosas, la digitalización de la justicia electoral en Brasil. Vamos a ver aquí estadísticas procesais. No. Es que a veces me cuesta trabajo identificar dónde está la parte, pero esperen un momento. Mi pantalla, ¿verdad? Creo que este. Un momentito. Debería de tener aquí guardado esto. Bueno, vamos a empezar con estas estadísticas. Miren, hoy en día el Tribunal Superior Electoral ha hecho un gran trabajo para tener estadísticas muy bien elaboradas de todo el proceso electoral, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Incluso vean lo que permite justamente la digitalización de la justicia electoral, contar con un portal sólido de datos abiertos. Miren. Aquí, vean, el Tribunal Superior de Brasil Electoral tiene un portal de datos abiertos con 143 conjuntos de datos. Entonces, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, bueno, vamos a ver los resultados. Vean, presentación de cuentas, ¿no? Queremos saber cómo presentaron los partidos políticos las cuentas en los diferentes años, pero queremos ver exactamente lo del año 2022. Aquí le damos clic y te genera todos estos datos que tú puedes descargar para analizarlo, ya sea en algo básico como Excel o en algo como Stata o u otra plataforma de análisis estadístico, ¿no? Lo cual para cualquier persona investigadora, periodista, es algo fundamental, pero también para elaborar políticas públicas, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa, tienen realmente consolidada su portal de datos abiertos, pero eso no es lo más importante que les quiero mostrar. Es que tienen estadísticas procesales electorales. Pero siempre me cuesta trabajo identificar dónde es. Ese es un área de oportunidad.
Espérame, tantito. Siempre lo encuentro más fácil aquí en Google. Ahorita vamos a recordar cómo se hace para no estar batallando. Estadísticas, procesais, Brasil, estadísticas. No, no puede ser. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Con paciencia. Bueno, ahorita descubro dónde están las estadísticas procesales electorales. Estas son las estadísticas electorales, pero vean qué maravilla. Vean qué maravilla, porque aquí podemos tener, o sea, obviamente lo podemos tener a partir de los datos abiertos y analizarlos de la manera que a nosotros nos plazca, con un sistema de estadística, con un Excel, con lo que ustedes gusten, pero aquí hay también un servidor que permite ver las estadísticas de una manera visualmente útil, ¿no? Por ejemplo, vean esto que a mí me gusta mucho, las estadísticas de las candidaturas, ¿no? Aquí podemos ver cuántas personas se registraron para el proceso electoral 2022, ¿no? En total fueron 29,262 personas. Aquí podemos ver a cuántas personas se les aceptó su candidatura, cuáles se les rechazó y presentaron recurso, ¿no? Y aquí podemos ver una evolución de la presentación de candidaturas desde 1994 hasta el año 2022. Aquí cuáles fueron las más presentadas, los recursos que se presentaron. Y vean, no solamente eso, sino que además una cosa que es maravillosa, se pueden hacer cruce de datos. Se puede hacer aquí cruce de datos. Bueno, primero podemos justamente utilizar los filtros, ¿no? Para evidentemente tener información mucho más acotada, pero también podemos tener las tablas detalladas de todo esto. Si queremos saber cuáles fueron las personas que tuvieron su candidatura juzgada como apta, presentaron recurso, son 67 aquí vemos, le damos clic aquí y vean esto. Podemos ver todas y cada una de estas candidaturas que se presentaron. Y aquí podemos acceder a esta candidatura, ¿no? Vean. Entonces, el INE también tiene, y los OPLES tienen páginas de divulgación de candidaturas. No es por demeritar el trabajo que México ha hecho al respecto, pero vean este trabajo de Brasil que es realmente muy detallado sobre las candidaturas. Miren, viene la foto de la persona, ¿no? Viene la situación del candidato si está dentro de la urna electrónica, porque esto es muy importante y es un problema en Brasil. Esto sí hay que decirlo, se tarda mucho tiempo en evaluar si una candidatura cumple o no los requisitos de elegibilidad, porque hay muchos requisitos de inegibilidad, condiciones de inegibilidad en Brasil. Es un tema y se tarda mucho tiempo. Y una cosa que es interesante es que en Brasil no existe la preclusión en la materia electoral. Nosotros, cuando muchas veces ha ocurrido, ¿no?, que se impugna un candidato electo, se vuelve irreparable, muchas veces el bien jurídico tutelado que estamos argumentando que se está alterando con un candidato electo en una impugnación, pero si toma la posesión del cargo, se vuelve materialmente irreparable, ¿no? Ya no se cuestiona
el mandato electivo de una persona, ¿cierto? Una vez que se toma posesión del cargo. Por eso en México se ha desarrollado esta jurisprudencia electoral, esta lógica de la justicia electoral de que debe ser pronta y expedita. Pero ¿qué pasa en Brasil? En Brasil puede una persona tomar posesión del cargo. Imaginemos Lula. Lula ya tomó posesión del cargo, ya es el presidente constitucional de Brasil, pero tiene abiertos en la justicia electoral varios AIJES, que son acciones de investigación judicial electoral por actos de corrupción política o económica, abuso del poder político o el poder económico. Supongamos que esos AIJES se resuelvan en un año durante el mandato electivo de Lula. Pues a Lula se anula la elección y dependiendo la temporalidad, se puede volver a convocar elecciones extraordinarias, ¿no? No existe la preclusión en el tema de las candidaturas, sí en otros temas. Entonces, bueno, por eso es muy importante esto de la situación del candidato en una urna. Todos los candidatos tienen un número que es muy importante muchas veces saberlo, porque en la urna electrónica tú digitas el número de la persona por la cual quieres votar. En caso de que no sepa su nombre o su partido, es mucho más fácil digitar el número en la urna electrónica. Jair Bolsonaro, por ejemplo, era el 22 y por eso salía personajes como este futbolista, ¿cómo se llamaba? Uno brasileño de ojos verdes, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Futbolista brasileño, joven, Neymar, ¿no? Neymar salía así, promocionando a Jair Bolsonaro 22, ¿no? 22, 22. En fin, pero vean qué maravilla de sistema, porque, bueno, creo que este sería un dato reservado. ¿Qué interés hay, no? De que una persona sepamos si está casado o no, pero bueno, es una persona parda, ¿no? Reconocida como parda. La cuestión de la identificación racial en Brasil es un tema muy importante. También se han implementado acciones afirmativas para las personas negras en Brasil. Y bueno, pero vean qué maravilla, porque aquí podemos tener acceso a los diferentes documentos que presentan los candidatos para ser elegibles, ¿no? Tienen que presentar un certificado de no estar juzgados criminalmente. Y vean esto es lo más importante. Vean qué maravilla. Podemos saber el total de recursos económicos recibidos para su campaña electoral. Podemos saber cuáles fueron del fondo partidario, cuáles fueron de un fondo especial, de otros recursos. Aquí está toda la información que si nosotros quisiéramos evaluar a un candidato pensando en la reelección, pues vean qué maravilla, ¿no? Porque aquí podemos tener acceso a diferentes informaciones muy, muy relevantes. Bueno, esto es algo que les quería mostrar, que me parece muy importante, pero sigo buscando las estadísticas procesales electorales. Ténganme un poco de paciencia. Es que no sé por qué no lo tienen claramente identificado. Bueno, así pueden ustedes como revisar varias cosas aquí muy interesantes. Un momentito.
Aquí está. Estadísticas, es que lo estoy escribiendo mal. Process-wise. Bueno, aquí está lo que yo les quería enseñar. Aprendamos este término. Estadísticas process-wise. Con doble S. Yo lo estaba escribiendo mal. Miren, para mí esta es una de las cuestiones más importantes que permite hacer la justicia digital electoral en Brasil. En México sí tenemos, evidentemente, hacemos estadística electoral, judicial electoral, pero realmente está muy limitada la capacidad, los datos que podemos tener con estas estadísticas, porque todavía es una estadística que se traduce del papel, desde el punto de vista analógico, a los sistemas. Y eso lo hace un área del Tribunal Electoral, por ejemplo. Pero si todo está digitalizado desde un inicio, los sistemas informáticos tienen la capacidad de generar estadísticas de manera automática y al día. Vean, estos datos están actualizados al día de hoy, a las 5:03, ¿no? Y miren, aquí tenemos las estadísticas electorales del año 2022. Aquí podemos editar los diferentes filtros para hacer nuestras consultas. Pero miren, en total hay 77,289 procesos actuados ante el Tribunal Electoral, que son como presentados, de los cuales han sido tramitados solamente el 40.47%. Quiero que ustedes vean esto. ¿Cuántos días se tarda la justicia electoral en México en resolver por el juicio electoral en línea? ¿Se acuerdan ese dato que les pedí que memorizaran? ¿Alguien se acuerda? No, eran 12.9 días, más o menos. La justicia electoral mexicana tarda, el juicio electoral en línea, en promedio, en el proceso electoral 2021, se tardó 12.9 días. Y vean esto, ¿no? En Brasil, la justicia electoral tarda 219.64 días. No es solamente un dato estadístico, es una percepción de la academia en Brasil, de los activistas en Brasil, que no es una justicia pronta y eficaz en todos los casos. Hay cosas que resuelve de manera muy eficaz, expedita, el Tribunal Superior Electoral en Brasil, pero recordemos que también persigue delitos electorales. Seguramente si nosotros mezclamos nuestras estadísticas del juicio electoral en línea con los días que tarda la anterior FEPADE, ahora FICEL, en generar carpetas de investigación, en judicializar y en resolverse los delitos electorales en nuestro país, seguramente las estadísticas serían similares, ¿no? Tendríamos que evaluar eso. Pero bueno, no es comparable, pero bueno, es un indicador que hay que tener en cuenta para el análisis. Pero miren, esto me encanta porque tenemos, en México también lo hacemos, ¿no? Tenemos un número de cuántos JDC se han presentado desde noviembre de 1996 hasta abril de 2000, y también está actualizado al día de hoy la estadística del Tribunal Electoral. Pero vean la diferencia es que como todo está digitalizado, si yo quiero saber cuáles son estas estadísticas, de qué entidades federativas, en qué tribunales se han presentado, lo puedo saber de manera inmediata y con cruzamiento de datos, ¿no? Entonces, miren, aquí ya puedo saber, por ejemplo, esta es muy importante, acción de investigación judicial electoral. Tanto Jair Bolsonaro como Lula tienen varias de estas acciones de investigación judicial electoral presentadas. Si queremos ver cuáles son esos procesos,
Aquí entramos inmediatamente. Esto no lo tenemos en México. En México sí podemos acceder a partir del buscador de sentencias a todas las sentencias, pero quiero que ustedes vean qué permite la digitalización de la justicia electoral en Brasil, porque permite realmente una justicia electoral abierta. Miren. Espérenme tantito. De entrada podemos generar un archivo en datos abiertos, ¿no? Esto no lo podemos hacer hoy en día en México. Imagínense tener todos los procedimientos especiales sancionadores, así para estudiar, para hacer correlación de datos, para poder consultarlos en cualquier momento. Esperen, es que quiero, porque, pues, no. A ver, la representación, vamos a buscar la representación. Las representaciones son como el procedimiento especial sancionador. Vean lo que podemos hacer con un recurso que es similar al procedimiento especial sancionador mexicano. Representación, aquí está. Vean, es uno de los medios de impugnación más presentados porque justamente eran para impugnar violaciones a las normas en la propaganda electoral. Entonces, si le damos clic aquí, es que lo que no entiendo, ¿por qué no me permite correr para acá? A ver, espérenme. Ahí está. Miren. Entonces, miren, aquí podemos tener todos los medios de impugnación que se han presentado ya específicamente sobre este, pero vean, no solamente podemos acceder a la sentencia, como en el caso mexicano, sino que justamente la digitalización, vean lo que nos permite. No solamente quienes tenemos un registro, como sucede hoy en el juicio electoral en línea en el caso mexicano, si ustedes se registran, pueden entrar a los diferentes sentencias para presentar impugnaciones y consultar el expediente. Pero miren esto. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de propaganda política electoral por propaganda electoral extemporánea o anticipada, ¿no? Y vean, esto es lo que permite una auténtica justicia electoral abierta. Podemos ver cada uno de los diferentes actos procesales que se han emitido a partir de la presentación de este medio de impugnación. El sistema nos permite saber que fue distribuido por sorteo, un sorteo aleatorio, como también pasa aquí en el Tribunal Electoral, el 5 de julio del 2022 a las 8 de la mañana. Estaban conclusos para decisión el 5 de septiembre, recibidos en autos el 5. Es decir, vean, podemos ver la fecha de cada uno de los movimientos del expediente. Podemos consultar la decisión, ¿no? Vean, este es un ejemplo de una sentencia que además son muy cortas, en realidad son mucho más cortas. Pero también si hay notificaciones de intimazado, que son como requerimientos que se le pide a las partes, también lo podemos consultar. Todas las personas, ni siquiera solamente las personas brasileñas, ¿no? Incluso nosotros que estamos desde México, podemos tener acceso a todo el expediente de este caso, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que permite la digitalización de la justicia. Y que usted me puede decir, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve en materia de transparencia, pero a mí me parece que algo muy importante es que justamente nos permite saber hoy en día datos macro de dónde se están presentando el mayor número de impugnaciones, dónde están presentadas el mayor número de impugnaciones. Esperen, regresemos a
Aquí está. Entonces, ¿era aquí? Sí. Entonces, miren, podemos hacer cruzamientos de información, es decir, se puede generar una gran cantidad de políticas públicas con estadísticas muy puntuales de cómo funciona la justicia electoral en una de las democracias más grandes del mundo. Y además podemos acceder en cualquier momento a las decisiones con una política de digitalización y de justicia completamente abierta. En fin, y bueno, también de manera interesante, Brasil desarrolló desde 2014 una aplicación que se llama Pardal. Con esto cerramos ya el caso de Brasil. Fíjense que Brasil cuenta con una aplicación que, vean esto. Bueno, está en portugués, pero... Bueno, no tiene caso que veamos esto porque está en portugués. Pero esta aplicación es una aplicación que puede descargar cualquier brasileño o brasileña y denunciar delitos electorales, malas prácticas electorales y aquellas denuncias que evidentemente tengan sustento, pruebas, se judicializan, se procesan y se investigan por la autoridad electoral. A mí me parece esto una gran política porque de entrada la aplicación en sí misma trae mucha pedagogía electoral, porque entras a la aplicación y te explica qué sí pueden y qué no pueden hacer los candidatos y candidatas durante las campañas electorales, qué pueden y qué no pueden hacer en periodo de veda. Realmente es sumamente ilustrativo porque si no sabes si denunciar o no, lo revisas en la aplicación y puedes denunciar. Se presentaron una gran cantidad de denuncias, muchísimas, pero no todas, evidentemente, llegaron a la autoridad electoral. Pero sí hay que admitirlo, sí representó un desafío para la autoridad electoral, que tuvieron que cambiar el conocimiento de estas denuncias por parte de los ministros ponentes, ¿no? En la resolución de estos casos, porque no se daban abasto. Eso es verdad, que si tú pones a la ciudadanía a denunciar, van a haber muchas denuncias y probablemente rebase la capacidad del sistema de justicia. Pero tiene aspectos positivos, como esto que te enseña a ti como ciudadano o ciudadana cuáles son las normas electorales y te involucra justamente en el proceso democrático, en esa exigencia, en ese ideal de que los partidos políticos, los candidatos, los actores políticos se comporten conforme a derecho. Bueno, creo que con esto cerramos el caso de Brasil. Nos quedan 15 minutos, creo que me extendí demasiado. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario, cuestionamiento. ¿No? Si les da curiosidad, les invito a que se metan a estas páginas. Realmente es muy interesante jugar con los datos, las estadísticas. Y sería magnífico que pudiéramos hacer eso. Sí, es algo muy sencillo en realidad. Se parece mucho a los filtros de Excel, ¿no? Es algo muy intuitivo, no es una gran ciencia, pero es algo que te permite justamente tener algo digitalizado ya, que se genere en automático, sin mayor trabajo. No sé si ustedes conozcan este programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es muy bueno, se llama @Lex, Alex Suprema Corte, muy bueno la verdad. Su servidora trabajó como 1 año y medio en esta área de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy bueno, miren. Tiene información estadística de las acciones de inconstitucionalidad,
de los amparos en revisión, de las controversias constitucionales y de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Realmente es algo muy bueno. Es un trabajo que han hecho la Dirección de Estadística, la Dirección de Transparencia y Estadística Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren qué bonito. Permite estadísticas y un análisis estadístico muy bello, pero miren que pues no son limitados. Pero miren hasta dónde llega, hasta 2017, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y lo observé de viva voz, ¿no? Bueno, lo pude observar en el tiempo que estuve trabajando aquí. Hay un área, hay personas que tienen el expediente físico y están convirtiendo la información de las acciones de inconstitucionalidad en una hoja de Excel. Así, todos los días. Ese es su trabajo. ¿Por qué tenemos que gastar ese tiempo en hacer esa traducción cuando en un sistema digitalizado de la justicia lo podemos hacer de manera automática? ¿Me explico? Entonces son cuestiones que si lo tuviéramos, hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo. Insisto, no es la panacea, no nos va a resolver los problemas. En Brasil hay muchísimos problemas todavía en su justicia electoral, muchísimos problemas de corrupción, muchísimos problemas de polarización, de desinformación, pero creo que tener estadísticas, datos cuantitativos, nos pueden ayudar muchísimo a entender de mejor manera los problemas públicos e intentar resolverlos. Seguramente si tuviéramos digitalizada la justicia en México, estos datos estarían actualizados al 2023, ¿no? Al día de hoy. Es muy complejo hacerlo realmente, porque además, para hacer estas estadísticas, había que esperar a que se resolviera la acción de inconstitucionalidad. En Brasil eso no es necesario, justamente para tener el expediente, ¿no? Y casi todos los expedientes. Porque aparte, le tenían que dar el expediente físico en las áreas respectivas de la Suprema Corte para que la Dirección de Estadística Judicial de la Suprema Corte pudiera hacer estas estadísticas. Y realmente está muy padre, pero me parece que es limitado el esfuerzo. Es todavía muy limitado en comparación con lo que se hace, insisto, en Brasil, con este sistema que es muy básico, que son, como lo dijo su compañero, ¿no? Filtros básicos de Excel, pero que nos permiten tener actualizada la información al día de hoy y hacer cruces de datos básicos, ¿no? Que es lo mínimo que pudiéramos tener en una época donde la inteligencia artificial, por ejemplo, está tan avanzada. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento, reflexión. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, ya nada más para cerrar, cabe decir, ¿no?, que todavía hay muchas mejoras que se están haciendo al sistema del juicio electoral en línea. Como conclusión, podemos decir que son todavía muchísimos los retos. Es un sistema que hoy funciona, que podría está ahí para la ciudadanía, es opcional, ¿cierto? Las personas no están obligadas a usar el juicio electoral en línea de manera obligada, como sí en Brasil es obligatorio. Me han preguntado en otras ediciones si sería bueno volver esto obligatorio o no en México. Yo creo que habría que evaluarlo. Cada país tiene sus contextos diferentes, pero creo que sería bueno y que podría ayudarnos a reducir incluso los costos, ¿no? Una política de cero papel, podríamos reducir diferentes esfuerzos institucionales que se hacen para hacer hoy, por ejemplo, estadísticas judiciales electorales. En fin, podría tener sus ventajas y desventajas, habría que analizarlo. Mucho se pone
como la brecha digital, como uno de los principales problemas, pero creo que evidentemente puede aplicar como lo ha aplicado en la materia electoral con candidaturas independientes, con la app de las candidaturas independientes o con diferentes, bueno, la aplicación también para pedir la afiliación de partidos políticos que se hace a partir de una aplicación, aplica el régimen de excepción en aquellos lugares de alta marginalidad. Creo que también lo podríamos hacer aquí en México, pero creo que falta muchísimo en la materia, falta muchísimo para hacer una conciencia de el uso adecuado de la tecnología para mejorar problemas específicos de la justicia electoral. Les comparto la presentación. Aquí tienen las diferentes fuentes de información que utilicé para construir estas sesiones y les agradezco enormemente su atención. Estoy a su disposición. Aquí está mi arroba, pero también les dejo mi correo electrónico. Se los dejé el viernes pasado, si no mal recuerdo, y también creo que les dejé la presentación, ¿cierto? Pero se los copio de cualquier manera aquí en el chat. Me pregunta aquí, ¿hasta cuándo cree que tengamos una aplicación de denuncia electoral en México? No lo sé, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Creo que es hasta que, bueno, es que ahorita tenemos un problema fundamental. Creo que hasta que superemos el problema que tenemos hoy en que ni siquiera todos los actores políticos están de acuerdo con las reglas del juego, hasta que no superemos eso, no vamos a poder trascender con otros temas, ¿no? Estamos con una reforma electoral que está replanteando cosas que no son necesarias replantear. Creo que hasta que los legisladores y las legisladoras realmente hagan conciencia de dónde están los auténticos problemas de la justicia electoral mexicana, creo que podríamos pensar en tener una aplicación así de denuncia electoral en México, porque por ahora las prioridades son otras. Y bueno, también estamos en un contexto de austeridad en donde seguramente esto se vería tal vez como un problema, no lo sé, pero creo que hoy no estamos en un contexto adecuado para esto. Gracias por tu pregunta, Andrés. ¿Alguien más? Bueno, les agradezco enormemente su atención. Les felicito por estar tomando este diplomado. Ya ustedes se formarán sus propias conclusiones de lo pertinente o no del uso de la tecnología para mejorar el derecho electoral. Les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito y espero seguir viéndoles en otras actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan una excelente semana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Ciel. Hasta luego, Alberto, Andrés. Gracias, Adriana. Bye, bye.